entraba por todos los talleres, hablaba con los trabajadores y después iba a la empresa. Después iba a hablar allá. Él no entraba por aquella puerta, entraba por esta, cogía todos los talleres, entraba en laminación, entraba en otra fundición, iba a todos los talleres y después que había recorrido los otros talleres y hablaba con todos los trabajadores, entonces ya me estaba la dirección. Fue que nos ayudó, nos impulsó, fue lo que nos motivó a luchar, todo. Eso fue cuando yo estaba recordando que le dije a Macho, ¿te acuerdas? Cuando él vino por segunda vez, entonces, que él le decía, él tenía que dar un viaje, no sé si fue a Venezuela, yo no sé si fue... Sí, él dio un viaje y dijo cuando, Para Europa. para Europa. Entonces dijo, cuando yo regrese, nosotros los echamos a andar. Y así fue. Digo, cuando yo regrese, este monstruo nosotros lo echamos a andar. Y así fue. Que nunca en la vida avisó a nadie, ni a la hora que iba a venir, ni ahora no. Nada. Y no había casi nadie bueno, porque esa primera vez que vino aquí teníamos otro compañero con él nomás. Que creo que venía con él, que la primera vez que vino aquí, creo que venía con él, el compañero Almeida, creo que venía con él. Compañeros todos. Contagiaba a todos los que estaban al lado de él. Con la facilidad que hablaba, que se compenetraba con los compañeros. Para él no, y otra cosa, para él no había nada difícil. Sí, le decía, no, vamos a hacer esto. Bueno, ahora vamos a ir con el equipo a tal lado, vamos. Y eso era lo más rápido. Uno le decían comandante, otro le decían che, él le tiraba el brazo por arriba, ella se compenetraba con los trabajadores, como si él fuera uno más de ellos. Vaya, eso fue una de las cosas que más nos impresionó a nosotros con el che. Hay quien se ve cohibido de hablarle por su nivel. Él tenía palabras sencillas para todo el mundo y se hacía comprender bien, muy simple que fuera, muy sencillo fue el trabajador. Y cuando aquel hombre estuvimos de frente mirándolo, porque él miraba mucho a la cara de la gente, como todo hombre que habla con la verdad y la sinceridad, no hacia los botones de la camisa, sino hacia los ojos de los hombres. Aquel hombre cuando miraba impresionaba, sinceramente. La revolución nos hizo acostumbrarnos a muchas cosas, y una cosa que nos acostumbró fue eso, que un líder de revolución es un compañero del pueblo, que hoy le toca dirigir. Aquello ninguno, nosotros teníamos ni sexto grado, ninguno. Y como hizo énfasis él en que todos nosotros fuéramos a la escuela y aprendiéramos un poquito más de lo que sabíamos. Porque la revolución era para todos y la puerta era grande y todo el mundo cabíamos por ella. Ahora hay una consigna que es la lucha por el sexto grado. Pero recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. El curso iba a empezar y que eso era una escalera larga y la escalera no tenía fin y que íbamos a empezar por el primer escalón. Eso jamás se me olvidará a mí. Lo que quería decir de que empezábamos como estudiantes y estudiantes tendríamos que seguir siendo. Eso es... Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura,
que se me cansa, que no hay espejuelo, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, sin ninguna apelación. Y yo creí que aquello de, bueno, sí, me vas a dar las clases, era una especie de cortesía, algo así. Y a los pocos días de llegar a La Habana, que llegamos el 8 de septiembre, me manda a decir que cuando empezamos las clases, que ya tenía la pizarra, ya tenía el borrador y ya tenía la tiza. Ah, bueno, pues cuando usted diga, comandante. Bueno, pues ven mañana por aquí. Él estaba en el INRA entonces, jefe de industrialización del INRA. Y empezamos allí las clases. Y ahí duraron. Cuando él pasó al banco era más fácil, pues yo estaba en el banco con él también, así que era más fácil darle clases. Y después cuando él salió para industria seguimos las clases. Hasta un momento en que yo le dije, mira, ya yo te he dado todo lo que yo sé. Ya yo no sé más nada, no tengo más nada que darte. Fueron 5 años, ¿sabes? 5 años sin fallar nunca. Él dejó de dar clases los días que no estaba en Cuba. El día que le dije que ya yo no tenía más nada que darle, me dice, bueno, dame programación lineal. Digo, no, yo nunca he dado clase de eso. He leído algo sobre eso. Dice, ¿por qué no la estudiamos juntos? Digo, bueno, vamos a estudiarla juntos. Terminábamos, nos sentábamos en la esquina de esta escalinata. Entonces siempre con él venía un compañero que tocaba el acordeón, ¿no? Y siempre le pedía alguna pieza de las que más le gustara a él. Y entonces compartíamos un ratico ahí, amigablemente, todo el mundo sentado en una esquina ahí, él le pedía algunos números. Él es, si no recuerdo, creo que él es colombiano o algo de eso, yo no sé el nombre de él. A raíz del triunfo de la revolución, que vino mucho a Cuba, que cantaba Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí. Ese siempre venía, todos los sábados venía, que esa es la anécdota que está contando por este. Acerca del problema de la música y de su país, del nuestro. Y entonces, usted dirá, hombre, dígole, comandante, usted no sabe cantar tango. Dice, mira, mi chico, hace una pausa así, una cosa, vaya, eso era normal en él, hace una pausa para contestarme y me dice, chico, te voy a decir una cosa. Yo soy argentino de nacimiento, pero yo del tango no sé ni una papa. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó en mi juventud. Yo una vez me puse a bailar un tango en mi juventud, y cuando terminé no sabía si aquello era un paso doble, o una samba, o qué cosa era aquello. Yo no sé bailar tango. La primera vez que él vino aquí a cortar caña, cuando él empezó a cortar caña manual, ese día cayó un agua muy grande, y él salió para el corte. El corte estaba en esos campos de ahí. Él salió para allí, pero al poco tiempo de estar cortando empezó el agua grande. Entonces los jipes que se habían quedado aquí, que se iba a pie para el corte, salieron para allá con ideas de cubrirlo, para que no se mojara. Pero él, cuando los jipes llegaron donde estaba él lo que hizo fue quitarse la camisa, tirarla para dentro del jeep y seguir cortando caña. Entonces los compañeros que iban en los jipes, manejando los jipes, tuvieron que hacer lo que él hizo, quitarse la camisa y bajarse abajo a cortar caña también. Eso fue la primera tarde que él vino aquí, y que era agua y trueno, no era agua liviana, no, aguaceros. Además, me dio mucha satisfacción el ver que el compañero Arnet es de la misma calaña mía, de aquellos que les duele soltar un centavo, pero terriblemente. Fíjense esta parte del informe de inspección. Dice, hizo la albañilería y la instalación de 2 baños y un cuarto de ducha. Pintó él solo la unidad y para evitar gastos que consideró innecesarios, se negó a alquilar andamios y los mismos los hizo utilizando como base 2 bobinas de papel a las cuales le colocó encima 2 tablones. Sobre esto encaramó una mesa y en ella una escalera. Subiendo a esta con una brocha amarrada a un palo, con lo cual logró llegar a la parte más alta de la pared. Y así es toda la historia de las 1600 horas que hizo el compañero Arnet.
de ninguna manera. Cuando él habló de eso, por lo menos la gente del área que estábamos en la seguridad industrial, no aprobamos eso, porque nosotros estábamos en la base, manteniendo una política de todas las medidas de seguridad había que tomarlas. Ya está grabando. Y entonces, cuando él le da un premio a ese obrero por hacer la barbaridad esa de treparse en una escalera y poner por allá un andamio y una silla, todo eso, contradecía lo que nosotros estábamos en la base diciendo, propugnando. Pero él decía con justificada razón que él no está saltando ahí las violaciones que hizo ese hombre, sino la actitud de ese hombre. La actitud de ese hombre, de correr el riesgo de su vida para hacer una obra de beneficio social. Esa era la cosa que él, por eso él resaltó eso. Pero inmediatamente, como buen guerrillero, al fin inmediatamente va a ponerte en una condición embarazosa. Y lo primero que me dice, bueno, vas a ganar el bono comunista, no me acuerdo cómo se llamaba. Digo, bueno, voy a tratar. Díceme, el tratar no, tienes que ganarlo. Así es la cosa, tienes que ganarlo. Entonces, bueno, todas esas cosas de que él siempre estaba a la ofensiva, siempre a la ofensiva. Y solamente un solo mes en la historia del Ministerio de Industria, el Ministerio completo ha cumplido su plan de producción al 100%. ¿Qué aplaudo? Un solo mes lo cumplió. ¿Qué aplaudo? ¿Cómo sería si hubiera cumplido todos los meses? Es decir, que fue haciendo ejemplo, por eso es que se dice, lo que dicen seremos como el Che, deben de ser así, el ejemplo. Luego él se medía para conversar con los trabajadores. Lo que ofrecía, por los acuerdos que quedaba, se lo cumplía a cabalidad. Es decir, que no eran cosas que se quedaban en el aire. Lo que no podía resolver, decía, no se puede resolver. Es decir, que llamaba cada cosa por su nombre. Una de las bases fundamentales que empezamos nosotros a mirar del Che y nos empezó a enseñar a ser serio en nuestra palabra y a ser justo, como es la justicia. Su carácter muy jovial, pero muy firme, era un tipo muy sincero al decir las cosas y muy claro al decirlas, no le gustaba llamar las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino. Tú hiciste una cosa mal hecha y te la señalo. Y te recalco que es mal hecha. Y si tengo que aplicarte una disciplina, te la aplico. No se puede ser blandengue. La revolución se hace con la exigencia, enseñándole a los trabajadores a trabajar. Eso hay una crítica y era tajante en esa crítica. Y no había problemas de socios ni nada. Era muy combativo por esa parte. Y eso está abundante en nuestra sociedad, eso está caminando, el socialismo ese nos está perjudicando extraordinariamente. Desgraciadamente existe, no podemos decir, lo planteaba Fidel en su discurso. Y él, en ese discurso me acuerdo, porque ese discurso que da él ahí es con todos los administradores de las distintas industrias. Existe, pero bueno, no podemos ir porque existe, porque el imperialismo dejó esto, vamos a seguir con esto, no. Tenemos que cambiar la metodología, tenemos que cambiarla.
además él era demoledor en la crítica después de cuestiones que él creía que eran problemas de principio que había que dejar sentado. Era durísimo, pero muy duro. La gente ahí le gustaba decir, bueno, el Che, acuérdate que el Che te hace así, sin mirarte, te registra los bolsillos. Él era exigente, pero nosotros pensamos hoy que era exigente. Y yo digo que era bueno esa exigencia, porque es como tiene que ser. Porque exigía lo que tenía que exigir. No exigía nada que no se pudiera, lo que había que cumplir. Actualmente se está machacando en eso. Porque en el Congreso yo estaba visto que se está machacando en eso. El otro día vi una comparecencia del compañero Fidel ahí y yo decía, me acordaba mucho de Che. Cuando él decía de los zapatos ortopédicos y las camisas de los trabajadores y los modelos, todo eso decía, concho, carajo, lástima que se haya desaparecido el compañero Che. Porque estoy de acuerdo con todo eso. Se puede hacer mejor, hay que tratar de hacerlo mejor. Nosotros tenemos que ser más exigentes. Y exigentes con nosotros mismos, no como obreros, sino como dirigentes y como todo. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Y mirar lo mal que nosotros estamos haciendo luego, para podernoslo corregir nosotros. Entonces le podemos exigir a los demás. No importa que los tiempos sean tiempos donde soplen vientos de fronda, donde las amenazas germinen día a día, donde los ataques piratas se desaten contra nosotros y contra otros pueblos del mundo. No importa que nos amenacen con que si Johnson o si Woolworth. Es decir, Juana o su hermana. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, no se pueden dejar intimidar por eso. Y juntos construiremos la nueva vida. Si usted me pregunta a mí, bueno, ¿qué cosa más me impactó a mí del Che? Siempre fue el respaldo tan grande que le daba a los hombres que él creía que trabajaban con honradez y con honestidad. Entonces, él podía estar, es como el padre que en la casa te da golpes, pero después cuando sale a la puerta, el primero que se pone enfrente es él. Por eso cuando Fidel en una oportunidad dijo que, bueno, que el Che era incapaz de haber salido de donde él, que el Che pudo haberse ido del cerco famoso allí en Bolivia y que no se fue por no dejar al médico. Los que trabajamos con el Che en pequeñas cosas nos dimos cuenta que de verdad él era incapaz de dejarlo solo a él, solo a uno, en ningún tipo de problema. Eso de ser como el Che, como dicen los pioneros. Pero hay que analizar bien ese problema de ser como el Che. ¿Cómo hay que hacer para ser como el Che? Hay que ser modesto, sencillo, trabajador incansable y un hombre con una fe a toda prueba, que nunca se amilanó frente a ninguna circunstancia. Esa es la realidad, porque como para llegar al lado de Che, oigan, y ser como él, se necesita mucho. Bueno, yo diría que, bueno, quizás nos falte tiempo. Quizás esa meta se alcanza con el tiempo también y el desarrollo político, ¿no? Que vayamos adquiriendo cada vez más en general. Eso no. Lucharemos para ser como el Che, pero como el Che, como Fidel, como Camilo, como esa gente, eso es muy difícil. Pero hay que recopilar una ponga de factores para poder ser como el Che, que si podemos llegar a la mitad, por lo menos, yo creo que vamos a ser, si no héroes completos, casi héroes. Porque él es
el héroe, el guerrillero, ¿no? El guerrillero heroico. Yo espero que las consignas son consignas, pero ya aquí en este país hay mucha gente que están con la consigna, pero ya están marchando al camino de, si no es ser completo, porque es un poco duro, pero aproximarse. Y hay que seguirse sacrificando, porque todavía, cuando uno se acuerda de él, le parece que él le habla para decirle la necesidad todavía que hay, porque todavía no estamos en un desarrollo tan inmenso para no entender eso y para no sacrificarse. El sacrificio es necesario. Y eso lo tiene uno de verdad nada más que pensando, no en él, sino en la revolución. Si pensamos en la revolución, jamás en la vida nos cansamos del sacrificio, porque eso es lo único que nos toca, el sacrificio, y tenemos que hacerlo, tenemos que seguirlo haciendo. Y eso no es que lo haga uno solo, sino tenemos que hacerlo en conjunto, todo el mundo, desde el más arriba hasta el que más abajo está. Nosotros necesitamos mucho sacrificio todavía. Y si se nos dijera que somos casi unos románticos, que somos unos idealistas inveterados, que estamos pensando en cosas imposibles y que no se puede lograr de la masa de un pueblo el que sea casi un arquetipo humano, nosotros le tenemos que contestar una y mil veces que sí se puede, que estamos en lo cierto, y tiene que ser así, y debe ser así, y será así, compañeros.